¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a ver sobre el vector dinámico, ¿sí? En el curso de C++ en programación. En primer lugar, lo que vamos a hacer es, recordemos que por ejemplo cuando tenemos un vector, ¿ok? Por ejemplo, cuando tenemos un vector de esta forma, vamos a guardar por ejemplo los elementos 11, el 22 y el 33, ¿no? Pero en forma dinámica, ¿no? ¿Ok? En forma dinámica. Entonces en primer lugar vamos a usar el include, ¿no? ¿Ok? Include el iStream, ¿no? Stream, ya está. Después ponemos el using namespace space std. Luego la función principal, ¿no? La función principal está. Entonces en primer lugar recordemos que en la función main al final tenemos que poner un return 0, ¿no? Que tiene que retornar algún valor. Ya, ahora ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo acá, en primer lugar vamos a obtener acá un vector, ¿no? En forma dinámica. ¿Cómo queremos acá? Vamos a crear acá una función, ¿ok? Una función que no te va a retornar nada, ¿no? Que sería void y llenar nada más, llenar array o rellenar vector. Pero ese vector, ¿qué es lo que va a tener, no? Por ejemplo, en este caso, el vector va a tener en primer lugar el tamaño, ¿no? Ok, entonces acá vamos a declarar en forma global un int tamaño. ¿Qué más? También necesitamos un puntero a dicho vector, ¿no? Entonces vamos a declarar un puntero a dicho vector, ¿no? Ok, que va a ser el tipo entero, ¿no? Ahora, ¿cómo llenamos? En primer lugar tenemos que tener el valor de t, que lo vamos a llenar acá en la función main. Ponemos por ejemplo acá un cout, vamos a decir ingrese el tamaño del vector. Ya está. Entonces esto lo vamos a guardar en t, ¿verdad? ¿Cómo se guarda? Con cin, ¿verdad? Con cin t. Ya está, genial. Mira, entonces ya tenemos acá el valor de t, ¿no? Y el t, como es en forma global, podría ser usado acá en esta función, ¿verdad? Entonces, en primer lugar vamos a reservar memoria, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo reservamos memoria? Decías puntero vector es igual a new, ¿ok? New, a nuevos, ¿qué? Nuevos enteros, ¿no? Nuevos enteros. ¿Y cuántos espacios de esos enteros? T espacios, ¿verdad? T espacios, ya está, T espacios. Ya está. Entonces, ahora, ¿cómo lo llenamos? Tenemos que decir, ¿no? Que en pantalla, por ejemplo, si, con un for podría ser, ¿no? Pero ese for va a tener un iterador llamado i. Entonces comenzamos, dice for, que i comience en 0, y tú dices que mi i comience en, no, que tu i termine en el tamaño, ¿no? Menor que el tamaño, ya está. Y luego que tu i sea un más, y más. Ya está. Y acá creamos el cuerpo del for, ¿no? Entonces vamos a poner en primer lugar cout, ¿ok? Por ejemplo, va a decir ingrese, ¿ok? Ingrese el elemento número, el número i, por ejemplo, ¿ok? Número i. Y luego unos dos puntos, ¿no? Un espacio. Y luego un punto y coma. Está genial. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Te dicen ingrese el elemento número tal. Ah, no, acá dice elemento, ¿no? Elemento. Ya está. Ahora sí, genial. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que vamos a almacenar un valor, tenemos que guardarlo, ¿no? Y tenemos que guardarlo en el array. Sí, recordemos que el array va a tener esta forma, ¿no? Queremos que sea de esta forma, ¿no? Por ejemplo, 11, 22, 33 y así, ¿no? Pero tenemos que guardarlo, por ejemplo, en la primera posición. ¿Y cómo se guarda? Recordemos que vamos a poner un sein, símbolo mayor, y después tenemos que ponerlo. Por ejemplo, recordemos que esto ya es una dirección de memoria, ¿no? ¿Ok? Es una dirección de memoria, o sea, no va a ser un entero. Entonces, ¿qué pasaría si le sumamos i? Entonces, en la dirección de memoria se va a mover i pasos a la derecha, ¿no? Por ejemplo, si acá es i más 2, estaría por acá. ¿Ok? Bueno, si es i más 1, estaría por acá. Si es i más 2, estaría por acá. Y así. Pero nosotros queremos guardar el valor, ¿no? Entonces tenemos que encerrarlo, ponerle un paréntesis. Está genial. Y ponemos un punto y coma. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Con esto ya guardamos llenamos el vector, ¿no? Ahora tenemos que imprimirlo. Por ejemplo, dice void imprimir. Ok, ¿a quién vas a imprimir? A este vector, ¿no? Pero este vector que necesita el p vector, es un p vector. También necesita también el tamaño, ¿no? También necesita un tamaño, por ejemplo, un tamaño. Ya está. Ahora, ¿cómo imprimimos? Solamente con un for, ¿verdad? Copiamos y pegamos. Pero en este caso solamente queremos imprimir. Vamos a borrar esto. Por ejemplo, ahí dice un cout para imprimir. E imprimimos este valor, ¿no? Pero tenemos que dejar al menos un espacio. Vamos a dejar una coma. Y ya está. Entonces ahora venimos acá a la función principal. En la función principal vamos a llamar en primer lugar a la función llenar, ¿no? Vamos a llenar los elementos. Ya está. Llenamos los elementos. Y después vamos a llamar a la función imprimir. La función imprimir, ¿ok? A ver, con fe, ya vamos a ver si nos sale. ¿Qué nos dicen por acá? A ver, ¿qué te dicen acá?
y dicen que necesita un punto y coma, ¿no? A ver, vamos a ver qué necesita por acá. Voy a imprimir. ¿Ok? Ahí acá tiene que ser con coma, ¿no? Recordemos que los parámetros se separan por comas. ¿Ok? Y ahí en imprimir necesita en primer lugar este puntero. Y también necesita el tamaño, ¿no? El tamaño de. ¿Ok? A ver, vamos a ver si nos sale. Te dicen ingresa el tamaño. ¿Ok? Ahí te dicen. ¿Qué te dicen por acá? Te dicen ingresa el tamaño. Ahora vamos a cerrarlo un momento. Vamos a volver a compilar. Ok, ya, ahora que nos dicen por acá, te dicen ingresa el tamaño del vector. Ahora vamos a ver si nos sale. ¿Qué pasaría si ponemos un tamaño igual a 3? Te dicen ingresa el primer elemento, a ver, el 11, luego el 22, luego el 33. Y te salen los tres elementos, ¿no? 11, 22 y 33. Y te das cuenta que este es un vector o un array dinámico, porque el tamaño puede variar, ¿no? Ok, a ver, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasaría si cerramos y le damos correr? Dices, a ver, profe, ahora vamos a poner que el tamaño sea 5. Vamos a ingresar el número, por ejemplo, 12, el 15, el 14, el 15 y uno más, ¿no? Ahí está. Te ingresa el elemento número 0, ¿no? Bueno, esto indica el índice, ¿no? Y acá están todos los elementos, ¿sí? Bueno, eso es todo por este videito, ¿sí? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me la hacen saber. ¿Ok, mis estimados estudiantes? Bueno, cuídense mucho. Saludos, bye.